Bienvenidos a esta sesión número 3 del seminario intensivo con el doctor Jorge Veraza, Construcción del Sentido Común, las representaciones sociales y la cultura, que es la temática que estamos abordando. Vamos a iniciar, la gente ahí se va incorporando de acuerdo a sus tiempos, porque hay gente que todavía está en clase y que pues los maestros no, como ya casi andamos cerca de fin de semestre, los maestros luego pues tienen ahí una carga de trabajo, pero pues vamos a iniciar. Los dejo aquí con el doctor Jorge Veraza. Bueno, pues mucho gusto de estar otra vez con ustedes acá. Y bueno, vamos a comenzar recordando lo que habíamos visto el día de ayer, especialmente por la tarde. Habíamos hablado de dos acepciones de cultura que distintos autores opinan sobre las mismas, o decirlo de otra manera, los distintos autores que versan sobre la cultura, que intentan conceptualizar qué es la cultura, al momento de desarrollar sus ideas han ido conformando dos grandes acepciones de cultura, aunque cada uno la piensa, cada una de estas acepciones, de diverso modo, ¿no? Y estas dos grandes acepciones es una idea amplia de cultura. Decíamos cultura como totalidad orgánica, que alude al conjunto de la sociedad durante una época determinada: cultura griega, la cultura egipcia, la cultura china. Saluda a la sociedad china, observada desde su economía hasta su filosofía, pasando por su religión, etc. Aborda a la totalidad de esta sociedad de una manera, decíamos, orgánica, intentando captarla en su diversidad y en su unidad funcional. Mientras que hay otro concepto de cultura que es más restringido, que alude a una parte de la sociedad, que se distingue de la economía, que se distingue de la política, que se distingue del conjunto de relaciones sociales. Y bueno, entonces el día de ayer estuvimos platicando de esta primera acepción de la cultura como totalidad orgánica, y al interior de la misma intentamos establecer los contenidos de la misma, y observamos al interior de esta cultura como totalidad orgánica, observamos las dimensiones de la economía, las dimensiones de la sociedad, de la política y también de la cultura en un sentido restringido. E intentamos también señalar lo específico, lo esencial de cada una de estas áreas de afirmación de la sociedad. También lo vimos de otra manera. Economía como gestión de las necesidades humanas, esta dimensión social como lugar de gestión de las reciprocidades humanas, esta política como
dimensión en la que ocurre la gestión de las libertades humanas, y la cultura como una dimensión en que ocurre la gestión de las necesidades, las reciprocidades y las libertades, pero no del presente, sino del futuro, en tanto que son asumidas por el presente e integrada esta interpretación de lo posible en lo actual. Veíamos que justamente por el movimiento complejo que involucra la cultura, por eso ha sido de muy difícil construcción su concepto, su definición. Y bueno, estas 4 dimensiones contenidas en la cultura entendida de manera como una totalidad orgánica, también pueden ser, decíamos, esa fue la otra manera, la otra perspectiva con la que observamos el asunto, caracterizadas con unos conceptos orientadores de Marx que aluden a la base y a la sobreestructura o superestructura de la sociedad. También con este par de conceptos, Marx alude a la totalidad de la sociedad o a la cultura observada como totalidad orgánica, y también aludiendo a una época determinada. Estos conceptos presentes o plasmados en un célebre texto, el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política de 1859, en donde Marx da una pista acerca de cómo fue su clave para interpretar, su clave histórica para interpretar a la sociedad capitalista, de la cual está haciendo la crítica de su economía. Estos conceptos han sido muy mal interpretados, esquematizados, y luego así esquematizados, dogmatizados. Así es que dejan de servir, se convierten en lo contrario de una intención orientadora, analítica respecto de la sociedad. Así que vale la pena el recuperarlos y el observar realmente cuál es su significado. Y esto es de alguna manera lo que estamos haciendo al darle contenido preciso a cada una de las esferas de afirmación de la vida humana, como son la economía, la sociedad, la política y la cultura entendida en sentido restringido. De ser unos conceptos orientadores que nos hablan de una distinción decisiva al momento de observar cualquier sociedad e incluso cualquier fenómeno de grupos humanos o incluso de un individuo, el observar la dimensión básica necesaria para la sobrevivencia y reproducción vital de ese individuo o de esa sociedad, y aquella dimensión suficiente que lo hace ser lo que precisamente es, pero que no es imprescindible para que esté sostenido sobre sus pies, para que se reproduzca vitalmente. De ser estos conceptos orientadores, y así que puede decirse a priori de cualquier sociedad, de cualquier cultura, que presenta una base, un aspecto necesario y una sobreestructura, un aspecto suficiente. Pero si esto se puede decir a priori,
uno no puede decir a priori qué es lo que entra en la base y qué es lo que entra en la sobreestructura. En términos generales, en nuestro esquema, como nuestro esquema era general, abstracto, transhistórico, válido para cualquier época de la humanidad, se puede hacer una distinción, y la base necesaria de esa sociedad modelo o modelar, pues es la economía y la sociedad, mientras que la sobreestructura alude a la dimensión de la política y a la dimensión de la cultura. Pero esta cuestión general no decide sobre cada una de las épocas, no decide sobre cada una de las sociedades o modos de producción o culturas que ha habido en la historia o que puede haber. Como les decía, no se puede establecer a priori cuáles son los contenidos que entran a formar parte de la base y cuáles son los contenidos que entran a formar parte de la sobreestructura. Tenemos el caso de la mayor parte de las sociedades precapitalistas, en donde el hecho religioso que en la sociedad capitalista es secundario para la reproducción de la sociedad, frente a la economía, la sociedad e incluso frente a la política. En las sociedades precapitalistas es un evento de la conciencia social, pero que es imprescindible para dar cohesión a la base social y económica de esas sociedades. Así que en esas sociedades la religión es un hecho no sobreestructural, sino que forma parte de la base necesaria para la reproducción humana. Otro ejemplo puede ser, de este no hablamos, pero se aludió en una intervención del compañero Pablo Brito, Pedro Brito, perdón. Toda la estructura militar de la sociedad. En México, antes de la guerra contra el narcotráfico, el ejército estaba guardado, estaba entre paréntesis, es una estructura secundaria para la reproducción de la sociedad. Pero después, a partir de la guerra contra el narcotráfico, buena parte de las relaciones sociales de las que depende la reproducción de la vida en México, sobre todo en las zonas en donde el ejército está incrustado, forma parte de la base de la sociedad, lo cual es una gran tragedia. Y a nivel mundial observamos que el ejército norteamericano no es una cuestión secundaria para el imperio, que muy bien podría simplemente funcionar con acuerdo a sus instrumentos económicos de dominio, a sus instrumentos diplomáticos, a la estructura de la OMC, de la ONU, del Banco Mundial, que evidentemente son, o del FMI, evidentemente son instrumentos de dominio de la hegemonía mundial de Estados Unidos, y son de tipo económico, de tipo diplomático, de los cuales depende el funcionamiento de la base económica de todo el imperio. Pero no, se hace necesaria cada vez más la intervención del ejército para que esa base económica funcione, si no, no.
En cualquier otro momento el ejército sería una dimensión sobreestructural, no básica para la reproducción de la vida, sino un ingrediente suficiente para garantizar el conjunto de las relaciones de dominio. Pero no, llega un momento en que no solamente garantiza, vamos a decir, está ahí como una amenaza o de repente interviene, sino que de manera intensiva interviene como una de las condiciones para que la base económica y social del imperialismo norteamericano pueda funcionar. Así que, tanto en momentos de la sociedad capitalista como en momentos o en las sociedades precapitalistas, tenemos ejemplos de cómo algunas esferas que forman parte de la sobreestructura, en realidad, en esas situaciones, constituyen la base. Y en otros momentos, dimensiones de la base, aludíamos a la situación de la Rusia zarista, que intentó conceptualizar Marx en 1881, como ahí dice Marx que el capitalismo incipiente, un capitalismo comercial, un capitalismo usurario e incluso un capitalismo industrial, estas dimensiones económicas no forman parte de la base necesaria para la reproducción de la sociedad rusa zarista, sino que, dice Marx, son una sobreestructura que se alza por encima de las relaciones de los terratenientes, las relaciones de las comunidades campesinas, o de campesinos individuales, y de las relaciones de la aristocracia y del zarismo de dominio sobre este conjunto social. Así que tenemos varios ejemplos, pueden multiplicarse, de situaciones históricas en donde dimensiones que, prejuzgando, uno podría decir esto forma parte de la sobreestructura o esto forma parte de la base, en realidad no es así. Ya les digo que no se puede prejuzgar cuáles son los contenidos que forman parte de la base y cuáles son los contenidos que forman parte de la sobreestructura, sino que ante cada sociedad concreta, cada cultura concreta, hay que hacer un análisis del conjunto de su vida, de cómo funciona su metabolismo completo como totalidad orgánica, viviente, y entonces ya observando uno dice, ah, esto es principal, esto es secundario. Todo lo que es principal para que se reproduzca esa sociedad forma parte de la base de esa sociedad. Todo lo que es secundario, pero que le da un carácter preciso. Imaginemos, por ejemplo, la cultura china, pero sin pagodas. Bueno, podrían ser casas cuadradas, ¿no? Pero las pagodas le dan su carácter específico a esa sociedad. Imaginemos la sociedad china comiendo arroz como cereal fundamental, pero sin pato a la pequinesa, sin pato mandarín, no pasa nada. Ese es un adorno, eso forma parte. Pero el pato a la mandarín, pues es algo que le da un carácter, ¿no? Imaginemos a la sociedad china sin muralla china, no pasa nada, sigue existiendo. Bueno, pero la muralla china le da un tono al imperio, ¿va? Al imperio y a lo que está más allá de las fronteras del imperio chino. Y así seguido. Hay muchas dimensiones que le dan el carácter específico a una sociedad, pero de esas no es de las que depende la vida de esa sociedad. Bueno,
Ahora, en esta breve recordatorio de lo que vimos ayer, he estado insistiendo en interpretar, ayer lo dije, pero ahora lo insistí en varias ocasiones, que hay que interpretar esta relación entre la base y la sobreestructura de la sociedad siguiendo la idea de la condición necesaria y de la condición suficiente de existencia de algo, o lo principal y lo secundario. Bueno, precisamente el filósofo alemán Leibniz fue quien introdujo en la filosofía el principio de razón suficiente, así lo denominó, como un principio lógico. O sea, existe el principio de no contradicción, A igual a A, el principio de identidad, A igual a A, el principio de no contradicción, A no igual a no A, y así seguir, ¿no? Bueno, Leibniz añadió un nuevo principio lógico para poder analizar las distintas realidades o pensamientos, el principio de razón suficiente. Así que, respecto de cada fenómeno, distingue un aspecto necesario del fenómeno nuclear y otro que le da su carácter específico o modo, ¿no? Ese es el principio de razón suficiente, y que nos entrega la individualidad irrepetible, distinguible de un fenómeno respecto de otro. Marx, muy admirador de este gran pensador alemán, Leibniz, retoma este principio y, según él, es que construye la distinción entre base y superestructura para comprender la individualidad de cada sociedad, mientras que la especificidad de cada sociedad, mientras que el dogmatismo, el marxismo dogmático, que en realidad es un antimarxismo, sin quererlo, pero así resultan las cosas, porque dice lo contrario y apunta o termina esclavizando en lugar de liberando. En lugar de decir una verdad, empieza a decir mentiras acerca de las cosas. Pues esto no, por más que se tenga la intención de seguir el pensamiento de Marx, pero de esa manera dogmatizada, pues termina en lo contrario. Dicen que de buenas intenciones está empedrado el infierno. Bueno, pues esto es una buena intención infernal. Este marxismo dogmático más bien estableció un esquema generalizador aplicado a todas las sociedades, indicando que la religión estaba en la superestructura, la dimensión jurídica y política lo mismo, la cultura, y en la base estaba la economía. Así, o sea, estableciendo un esquematismo. Ya vimos ayer que este esquema de ingredientes que conforman a la cultura, entendida como un todo orgánico, o de la base y la sobreestructura, es un esquema que no hay que interpretar esquemáticamente, sino esencialmente. Así es creativo, así sí nos entrega un beneficio, sí nos permite hacer distinciones críticas respecto de cómo debería ser la gestión de las necesidades, o sea, cómo debería ser la economía, gestión de las necesidades humanas. Pero ¿qué sucede bajo el capitalismo, por ejemplo? Que se trata de la gestión de las necesidades del capital. Entonces todo se encuentra patas arriba, todo se encuentra como un evento antihumano o enajenado.
Y entonces no diríamos, no, pero aquí no, en la economía no se gestionan las necesidades. Claro, cuando todo está enajenado y entremezclado, nos confundimos. Y es muy importante tratar de superar la confusión que los fenómenos generan ante nuestra vista, o suscitan ante nuestra vista. Y solo se puede hacer si se establece el recordatorio de lo que es esencial propio de cada una de estas esferas, de la economía, de la sociedad, de la política o de la cultura. Bueno, pues la dogmática stalinista, por ejemplo, de la muy importante y orientadora distinción entre base y sobreestructura que sirve para individualizar, es decir, para encontrar lo específico de cada sociedad, ¿no? Su modo de ser, su razón suficiente, su dimensión básica, pero también su dimensión precisa, especificante, pues construyó un esquema generalizador que todo lo homogeneizó, sin percatarse, por ejemplo, de este detalle sustancial de que la religión en sociedades precapitalistas no es un hecho sobreestructural, sino es un hecho imprescindible para que la sociedad se religue, se mantenga cohesionada y pueda entonces reproducirse. Y así seguido, a propósito de los diversos ejemplos que les mencioné. Bueno, voy tachando lo que ya vimos. Ahora podemos dar un paso más en nuestro recorrido. Y ayer hicimos un esquema de la cultura como un todo, o de la base y la sobreestructura, pero es muy importante, además de diferenciar, justamente establecer con precisión cómo es que esa totalidad cultural funciona unitariamente o como un todo orgánico, y no más bien como una suma de aspectos, economía, o de aspectos estancos, ¿va? Economía, sociedad, política, cultura. Otra de las malas influencias que produjo en el análisis social esta distinción esquemática de base y superestructura, pues es que rompía a la sociedad en dos: una base y una superestructura, vistas esquemáticamente sin observar la dialéctica interna entre estos dos componentes, o de estos dos aspectos, no componentes, estos dos aspectos del fenómeno social histórico. Por eso es que Bolívar Echeverría, intentando establecer un concepto marxista de cultura, se encaminó a criticar a la distinción esquemática de base sobre estructura que ofrecía el marxismo dogmático. Intentó dar cuenta de la cultura de manera unitaria. Es una hazaña que, entre otros lugares, pero de manera muy principal, lleva a cabo en este libro Definición de la cultura.
Bolívar Echeverría, y este se publicó en 2001 y recoge los cursos de Filosofía y Economía de 1981-82. Bueno, en este libro, Bolívar Echeverría nos recuerda el capítulo 5 del Capital, que Marx dedica al análisis del proceso de trabajo, el proceso de producción de riqueza, del cual depende la vida de toda la sociedad. Evidentemente, un aspecto que forma parte de la base necesaria para la reproducción vital de cualquier sociedad. Y es en torno, no primero a sus ideas, sino en torno a la práctica humana, al proceso de trabajo mediante el cual se transforma la naturaleza, que los seres humanos se distinguen del resto de animales. Todos desplegamos actividad, pero la actividad propia de los seres humanos es esta práctica, este proceso de trabajo, que es un proceso adecuado a fines. Nos proponemos un fin y con medios adecuados construimos y logramos transformar la naturaleza, construir una casa, construir una ciudad, un palacio, una mesa, etcétera, etcétera. Algo que los animales no pueden hacer. Es este proceso de trabajo el que nos distingue de los animales, justamente por el rasgo teleológico. Teleológico significa telos, la finalidad en griego, y el logos, el recurso o el proceso mediante finalidades. Es una actividad adecuada a fines. Eso es lo que pueden llevar a cabo los seres humanos de manera plena. Y esto es lo que caracteriza al proceso de trabajo. La actividad adecuada a fines. Que el resultado, dice Marx, aparece dos veces. Uno, en la realidad como resultado, como mesa, como silla, como zapato, y otra vez aparece el resultado en la cabeza de quien lo proyectó. De quien hizo la mesa, primero la tuvo en la cabeza representada. Como vamos a tratar ulteriormente de las representaciones sociales, bueno, evidentemente estas son posibles por el tipo de mente que tienen los seres humanos, que es una mente finalística apropiada a este despliegue práctico de este proceso de trabajo, esta actividad adecuada a fines que permite representarse el resultado también en la cabeza, no solamente tenerlo al final saliendo de las manos como resultado de la práctica, sino que el resultado también aparece idealmente, aparece representada la mesa antes de existir en la realidad. Bien, entonces de esta actividad adecuada a fines, que es la que posibilita el funcionamiento económico de las sociedades humanas, la gestión de las necesidades mediante producción, la gestión de las necesidades mediante producción. Bolívar Echeverría dice que una modificación de este telos o finalidad una de sus posibilidades de presencia de esta finalidad es que podemos elegir la forma de ser. Antes de ser de un modo, elegimos la forma, nos representamos la manera en que queremos ser. No quiero ser de esta manera que existe, con tal y cual configuración. Quiero ser de otra manera, de esta segunda manera. Esa no existe, ¿verdad? Estoy negando la que existe y entonces me represento
la siguiente o próxima, me represento un porvenir, una manera de ser mía en el porvenir. Algo que no es, yo lo tengo primero en la cabeza y luego esta nada, dice Sartre, la advengo al mundo. Hago que ahora exista como un ser positivo, como una nueva forma de sociedad, por ejemplo. Entonces, esta elección de futuro es un proceso de trabajo peculiar. No se trata de transformar la naturaleza para producir sillas, casas, etc. Sacar metales de las minas para construir barcos o celulares. Sino se trata de una transformación de las propias relaciones entre los seres humanos. Vivimos de una forma de acuerdo a las relaciones que mantenemos entre todos. Pero esa forma no nos gusta, no me gusta, no. Ah, bueno, me represento una otra y la postulo y luego la practico, la produzco. Se crea, sale de las manos de los seres humanos. Todos los movimientos sociales pues tienen justamente esta dimensión presente, ¿verdad? Esta es la dimensión política del ser humano. Esta elección de forma de sociedad y que está en conexión directa, esencial, con el proceso de trabajo. Vean ustedes, si decimos la economía, la producción y por otro lado la política, pues son situaciones, eventos muy distintos. Y uno de pronto no encuentra cómo están conectados esencialmente. Uno ve que están juntos o que interactúan, ¿no? Los políticos se meten en la vida económica de la sociedad, la economía los fuerza a actuar políticamente de cierto modo. Pero no entendemos el lazo interno, el lazo esencial que comunica a las dos actividades, a las dos esferas. Mientras que aquí Bolívar Echeverría está llevando a cabo una gran hazaña de mostrarnos de qué modo esencial está conectado el proceso de trabajo, de transformación de la naturaleza, con la política como proceso de elección de la forma de sociedad. Y entonces se postula un fin y luego se lo actúa, se lo practica, se transforma a la sociedad. Y ahora veamos a la cultura, que nos fue tan difícil el día de ayer de caracterizar en qué consiste su esencia, de qué manera tan elegante y precisa Bolívar Echeverría logra establecer la unidad de la cultura con la política, supuestamente dos eventos sobreestructurales, pero también la unidad con el proceso de trabajo, un evento propio de la base de la sociedad, imprescindible para la reproducción humana. Realmente en muchas ocasiones el tratar de dar cuenta de cómo es que la cultura, bueno, cómo es que estos cantos gregorianos, por dar un caso, cómo es que esta pintura abstracta, otro caso de cultura, cómo es que esta novela de 100 años de soledad, ¿qué tiene que ver con el proceso de producción? ¿Qué relación de esencia se guarda entre la cultura y el proceso de vida cotidiano sustentado en el proceso de trabajo? Realmente es un problema muy difícil de resolver. Entonces, que Bolívar Echeverría encuentre el lazo de esencia entre el proceso de trabajo y la política
entre la postulación de fines para satisfacer necesidades y la postulación de fines para elegir la forma en que nos gustaría convivir. Y que luego realice la siguiente hazaña de establecer que la cultura justamente también guarda un lazo de esencia con esta capacidad humana de postulación de fines, con esta actividad adecuada a fines, que sería la de dación de forma, dice. Existe la realidad de un modo con formas naturales dadas. Posiblemente al transformar la naturaleza, lo que me interesa es, sobre todo, hacer una transformación de contenido. La naturaleza tal y como se encuentra, no la puedo asimilar. Tengo que transformar materialmente el contenido. Por hibridación llega a un punto en que tengo trigo o tengo maíz. Ahora esa gramínea es comestible. Antes no era comestible o tiene muy poco alimento. O el trigo o el maíz ya transformado en su contenido químico interno. Ahora lo cuezo o lo horneo. Bueno, ahora no como grano crudo, sino ya cocido, molido, harinado, amasado, ya es un pan muy sabroso, nutritivo. Entonces hay una transformación de contenido fundamentalmente. Al momento de transformar la naturaleza, hay una transformación de contenido. Ojo, ocurre un paso de una forma natural a una forma humana, una transformación. Pero esta transformación, este cambio de forma, es decisivo por el cambio de contenido. De un contenido no accesible al metabolismo humano a un contenido ya accesible. Pero ahora viene la cultura y le cambia de forma, da forma. Esta transformación, el cambio de forma, de la forma natural, la forma que entrega la naturaleza, mejor dicho, a la forma apta para el consumo humano, para el goce humano, es un cambio de forma espontáneo, automático, quizá no querido. Lo que yo quería era hacer el cambio de contenido, porque de ese depende mi sobrevivencia. Pero ahora llega la cultura y le da forma al nuevo contenido producido. Es una dación de forma. Una cosa es comerse las tortillas con queso, así nomás, ¿ah? Y otra cosa son chilaquiles. Es un platillo que se le da una forma precisa y se ofrece el platillo de cierta manera. Una cosa es comerse un pan, un bollo, un pastel, y otra cosa es cómo te presentan el pastel, cómo se presenta adornado el plato, con qué salsa se le pone encima, y etc. Esta es una dación de forma, ¿no? Este es un evento cultural, en este caso culinario. Bueno, toda la cultura se dedica a dar forma a lo que ya existe, dar forma a las necesidades, a las libertades, a las reciprocidades que han sido gestionadas por la economía, por la sociedad, por la política, pero ahora se les da forma. ¿Cuál es la forma que se les da? Se da una forma en donde se asumen las necesidades, las libertades y las reciprocidades del futuro y se las trae de allá para acá y se las integra en la gestión de necesidades, libertades y reciprocidades presentes.
se trata de que el futuro esté ya aquí, vamos a decir, ¿no? Se lo pueda gozar y ya estemos un paso adelante de la simple transformación burda y mera de la naturaleza para sobrevivir celularmente como animales, sino hay un cultivo, hay una sofisticación, hay un refinamiento que es el que entrega la cultura. Bueno, entonces acabamos de recorrer la unidad de toda la cultura, de la economía, de la política, incluida la dimensión social, y de la cultura, no como aspectos o factores separados o distintos, sino en lo que tienen de unitario. Lo que tienen de unitario es su carácter trascendente, el carácter finalístico, de que algo no está en la naturaleza y el ser humano propone y transforma la naturaleza y pone algo nuevo que no existía. Mesas no existen en los bosques, ¿no? Ni sillas, ni camas. Todo eso se hace con madera, por ejemplo, pero es una cosa nueva que nunca existió. Ahora los seres humanos la hacen existir. O las formas de sociedad, pues no existen en ningún lugar. A los seres humanos se les ocurren, la necesitan, se ponen de acuerdo, transforman una sociedad existente y eligen otra forma de ser. Y todos los eventos culturales también son una dación de forma que no existía. Así pues, esta dimensión trascendente a partir de la finalidad que postulan los seres humanos en su práctica de distintos tipos, en su praxis, diríamos, para unificar a todas las prácticas, es lo que está dando un carácter orgánico a toda la cultura. Incluso una cultura mecánica, como es la cultura capitalista, en donde buena parte de las dimensiones culturales se oponen por completo a las dimensiones económicas, fabriles, técnicas, etc. Buena parte de los anhelos humanos contenidos en la cultura pues son completamente opuestos a muchas de las intenciones y actividad y actitud que tienen lugar en la economía, ¿no? Por parte de los distintos agentes de la misma, por parte de los distintos capitalistas, empresarios, ejecutivos de una empresa o ejecutivos de una cuenta bancaria. Sus actitudes no son humanistas, están en referencia al dinero, en referencia a la ganancia, no importa a costa de quién. Esto no parece un hecho cultural humano de ninguna manera. Entonces se opone mecánicamente a todo lo que es la cultura. Pareciera ser una hipocresía todo lo que sucede en un evento de lectura de poesía, por ejemplo, que puede darse en una velada, ¿no? O en un evento que se presentan unos cuadros, una muestra pictórica. También parece que son cosas de impostura frente a lo que sucede todos los días en el mundo de la vida diaria, en el mundo económico, lo que sucede en el metro, lo que sucede en la parada de camiones, lo que sucede en los lugares en donde se come. No parece tener que ver con esta alta cultura, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces es muy importante, frente a estas apariencias de autonomía, de nada que ver o de choque mecánico entre las distintas esferas de la realidad, y que alguien como Bolívar Echeverría logre dar unidad orgánica al conjunto y que lo veamos evolucionar desde el proceso de trabajo hasta la política, hasta la cultura, desde las dimensiones básicas hasta las más altas del desarrollo humano. Así que es una gran hazaña
de renovación del marxismo la que hizo, y un aporte para la comprensión de la cultura y de las sociedades humanas, del desarrollo histórico, etc. Bueno, Bolívar Echeverría, preocupado por dar cuenta de la dialéctica de la cultura, de esta unidad orgánica, metabólica del conjunto de la cultura, la que les acabo de aludir, en primer lugar, logra la hazaña que se propuso, pero en segundo lugar, quiere hacerlo así para desbancar al marxismo dogmático que ha tergiversado a Marx. Y quiere acabar con este esquematismo de la dualidad base sobre estructura. Ojo, en primer lugar quiere acabar con la concepción de base sobre estructura que tiene el marxismo dogmático. Pero en algún momento le pareció que pues no era una idea muy feliz de Marx el hablar de base y superestructura, porque así rompía lo que en realidad tenía unidad. Así es que dice, bueno, hagamos a un lado, rechacemos esta idea de base sobre estructura, no sirve para nada, mejor recuperemos una definición de la cultura de manera dialéctica y orgánica, un poco como les acabo de decir, ¿no? Entonces, aquí, pues, de pronto hay dimensiones importantes de ese concepto de base y sobreestructura que él no vio. Solamente ve el uso nefasto que hizo el marxismo dogmático acerca de estos conceptos y no la importancia orientadora que tienen y la intención de, a través de ellos, aludir a la necesidad de individualizar y de especificar a cada sociedad, a cada cultura, justamente como un todo, que es de lo que estuvimos hablando hace un momento, ¿eh? Como la distinción entre base sobre estructura alude al concepto de Leibniz de el principio de razón suficiente, que es lo básico y general para que algo exista, y que es aquello propio y específico solo de ese algo y que le da su individualidad, su modo preciso de ser. Para eso es que está distinguido en cualquier fenómeno social e histórico el tema de la base, el tema de la sobreestructura. Esto pues no lo recogió el marxismo dogmático stalinista, pero desafortunadamente Bolívar Echeverría tampoco lo está recogiendo, está creyéndole, vamos a decir, a la dogmática stalinista de que eso es la base y la sobreestructura, y como la dogmática stalinista hace la apología de este presunto descubrimiento de Marx, pero interpretándolo de este modo equívoco, Bolívar Echeverría dice, bueno, pues tiremos por la borda eso, porque no sirve para nada. Sí, no sirve para nada la interpretación de estos dos conceptos que ha hecho la dogmática staliniana, pero sí sirve para algo, tal y como está planteada en Marx. Es la distinción que queremos hacer, ¿no? Y ahora que hice la manera de criticar a la dogmática staliniana, vimos cómo se construyó una representación social, no un concepto, sino una mezcolanza, ¿no? En donde se identifica lo que dice Marx con lo que dice la dogmática staliniana, que es lo contrario. Claro, utiliza la palabra base y la palabra sobreestructura y una distinción, eso dice Marx y también lo dice la dogmática staliniana,
pero las usa de manera opuesta el estalinismo respecto de cómo usa o usaría Marx esa distinción. Y las dos cosas quedan emplastadas en una. Y Bolívar Echeverría se topa con pues iba yo a decir, alebrije, pero los alebrijes pues son unos animalitos muy graciosos. Oximorón, no le queda, este absurdo, esta cosa monstruosa, esta mezcla de este Frankenstein, claro, ¿no? Y lo rechaza. Él establece un concepto orgánico de cultura, pero aparentemente en la cual no se puede distinguir qué es lo básico y qué es lo suficiente. Así es que no se le podía dar lógicamente, individualidad, especificidad, que es lo que quiere Marx con estos dos conceptos, o con estos dos conceptos. Bueno, entonces, ¿en dónde se nota en especial esta pérdida en la concepción de Bolívar Echeverría tan importante? Por lo demás, Bolívar Echeverría habla de la politicidad básica de los seres humanos. Ya vimos, el tema de la política es el tema que deriva del proceso de trabajo, de la praxis humana, de postular fines, no solo para transformar la naturaleza, sino para elegir la forma de ser de la sociedad. Y dice Bolívar Echeverría, bueno, la política, así entendida, no solamente se encuentra en los partidos, en el gobierno, en el Estado, en el dirigente. Dice él, la política de los políticos, ¿no? Política enajenada, sino que en realidad todo ser humano tiene una capacidad básica, una politicidad básica para elegir la forma de ser, de ponerse de acuerdo con los demás, y si algo no, proponer una alternativa. Cuando hablamos de política, de partidos, de democracia representativa, etcétera, etcétera, se hablan de cosas importantes y posiblemente buenas, pero se está implicando que la gente no tiene esa politicidad básica, se le está expropiando esa capacidad de postular una elección de forma de ser distinta a lo que existe. Solamente los especialistas sabrían cómo construir la sociedad o cómo hacerle. Muchas veces las campañas de los políticos son variantes de él sabe cómo hacerlo, o sea, usted no. Las mujeres ahí en la colonia pues, son las pendejas, ¿no? Y los hombres que están trabajando pues no tienen tiempo y también son los pendejos, ¿no? Pero él, un tecnócrata X, Meade, por ejemplo, ¿no? Él sí sabe cómo hacerlo. Ya tiene 2 sexenios haciéndolo y nos ha roto la mano. Pero bueno, se sugiere que él es un técnico que estudió en ITAM, en el ITAM, pero se fue de Yale. Entonces ahí se formó. Yo nunca estudié en Yale. Él sí sabe cómo hacerlo. O sea, siempre hay esta idea en la que el político te expropia a través del discurso que lo hace su propaganda. De alguna manera tú quedas expropiado, tú eres un imbécil y él es el que sí sabe cómo hacerlo. Bueno, total que Bolívar Echeverría a la inversa dice no, existe una politicidad básica en los seres humanos que en momentos de crisis social emerge. Por ejemplo, acaba de ocurrir sismo, 2 sismos. Yo creo que a ustedes no les tocó tan jodido, ¿verdad que no? Pero en la Ciudad de México estuvo muy feo. Entonces se cayeron edificios, se cayeron casas, murió gente, quedaron atrapados, hubo que hacer toda la labor de rescate, de reconstrucción. Bueno, desde la labor de rescate
inmediatamente, no es el Estado el que llega en primer lugar, ni los bomberos. Lo que llega en primer lugar son las gentes, que salva a sus gentes, ¿no? Y bueno, no solamente a sus vecinos, sino a gente que no conoce, pero que establece esta politicidad básica, una de cuyas partes es la solidaridad, la cooperación, ¿no? El apoyo mutuo. Esta es la manera en que nos gustaría vivir. Esta es una elección de forma de vida. En lugar de muérete, esta es otra forma de elección de vida. A mí me vales madre. El egoísmo por principio, ¿no? Véase, en este momento de crisis, inmediatamente, de modo espontáneo, en todas las personas hay una elección de forma de convivir, ¿no? Apoyándonos, podríamos enfrentar el cisma, ¿sí? Solos acaba con nosotros. Entonces hay una elección en medio del acontecimiento que nos permite irlo sobrenadando. Bueno, entonces Bolívar Echeverría insiste en esta politicidad básica que muchas veces no se ve, que tenemos más bien la representación social de sentido común, de que pues, todas las cosas ya están hechas así y no se puede mover, no se puede elegir otra cosa. Es una representación social conformista que frena y que inhibe aquello que de manera esencial todos poseemos y podemos desplegar, ¿no? Así que Bolívar Echeverría, frente a la representación social construida por una sociedad enajenada, especialmente por la política y los políticos profesionales, recupera una dimensión esencial, no lo que parece, que todos valemos madre, sino lo que es, que todos somos seres humanos, que podemos transformar la realidad. Muy importante este posicionamiento teórico, esta reflexión para servir a la libertad y al desarrollo de los seres humanos. Bueno, entonces, como Bolívar Echeverría está teniendo la intención de criticar con su teoría dialéctica de la cultura como un todo orgánico la dicotomía entre base y sobreestructura que inventó la dogmática staliniana, pues dice, por ejemplo, esta politicidad básica no está en el Parlamento, no está en el Ejecutivo, no está en la superestructura de la sociedad, sino que está en la base de la sociedad, por donde las distinciones de base y superestructura, pues hay que tirarlas a la basura. Bueno, entonces, aquí hay una confusión. En estos dos, hay dos grandes aportes de Bolívar Echeverría, pero desafortunadamente están contextualizados en medio de dos confusiones. El gran aporte primero, el establecer la unidad del proceso de trabajo con la política y con la cultura, a través de la actividad adecuada a fines propias de los seres humanos y que en el proceso de trabajo se exalte. Telos para transformar la naturaleza, telos o finalidad para elegir forma social de ser, y telos para elegir la forma que le doy a las cosas, el cultivarlas, el refinarlas. Primer gran aporte. Segundo gran aporte, la política enajenada que le ha expropiado una dimensión esencial a los seres humanos, Bolívar Echeverría la recupera con este concepto de politicidad básica. Pero justamente la política de estar enajenada y en la superestructura regresa al pueblo soberano, pero regresa destruyendo, diciendo que se encuentra
a nivel de la base de la sociedad. Bueno, entonces digo, aquí hay una confusión. Primero hay la confusión que ya denunciamos, de confundir el esquematismo de la dogmática staliniana con la manera en que Marx está pensando la diferencia entre base y sobreestructura y cuál es la función de este pensamiento. Y por otro lado, hay una confusión más de fondo, que consiste en que el conjunto de seres humanos, vamos a decir, estamos viviendo en el capitalismo bajo la dominación del capital y del mercado. Entonces, nuestra manera de convivir nos impide gestionar cara a cara nuestras necesidades. De eso se encarga el mercado. Asigna precios mediante la oferta y la demanda a las cosas, y si tú tienes dinero y puedes pagar ese precio, entonces obtienes un satisfactor, un bien, una mercancía para tu sobrevivencia. Si no, no. Véase cómo hay un mecanismo automático económico de gestión general de las necesidades de la sociedad. No es una asamblea democrática, autoritaria, mítica o racional, pero una asamblea en donde quedamos de acuerdo qué es lo que vamos a producir y qué es lo que vamos a consumir. Tenemos un plan de desarrollo para este año, en enero nos vemos y vamos a quedar de acuerdo qué vamos a producir, cuánto dedicamos a esto y qué vamos a consumir. Esto no hay. Esto lo hay al interior de una empresa o de otra empresa, pero no para el conjunto de la sociedad. El conjunto de la sociedad más bien rige la gestión de sus necesidades mediante el mecanismo automático del mercado. Así que cuando este mecanismo no nos conviene, no está funcionando bien, hay una crisis económica, se gestiona a través de esto la explotación y la superexplotación de los seres humanos. Estos, diríamos, se molestan, contestan revolucionariamente y destruyen este mecanismo. Y lo primero que harían sería, por ejemplo, como sucedió en la Revolución de Octubre de rusa de 1917, construyen consejos de fábrica. Soviets es la palabra rusa para aludir a un consejo democrático de fábrica en donde los obreros estarían poniéndose de acuerdo no según el dictado del capitalista de qué es lo que se va a producir y cuándo, sino que ellos se ponen de acuerdo qué vamos a producir, cómo lo producimos. Esta sería una forma de gestión de las necesidades que no la estaría estableciendo el mercado, sino en cada centro de trabajo se establecen y luego se ponen representantes de cada centro de trabajo a un consejo mayor que construye un plan de desarrollo para la sociedad, de manera que a los más necesitados se intenta satisfacer sus necesidades y que la sociedad vaya avanzando homogéneamente y no con las formas antagónicas de penuria que existen en la sociedad capitalista. ¿Se entiende la idea, verdad? Entonces tenemos una gestión de necesidades mediante mercado y una gestión de necesidades que estarían llevando a cabo estos obreros, estos seres humanos cara a cara, construyendo un plan que luego realizan. En un caso tenemos una forma de vida y ahora de pronto, después de la crisis revolucionaria o durante la crisis revolucionaria, se ha construido una nueva elección de forma de vida, otra forma de vida.
Así que se ha ejercitado la politicidad básica, diría Bolívar Echeverría. Se ha elegido la forma de ser distinta a lo que teníamos. Bien, pero pues si nos fijamos, lo que tenemos en la gestión económica de nuevo tipo, que destruye al mercado y pone a los hombres en primer lugar cara a cara para que decidan acerca de sus necesidades y capacidades, es un ejercicio de gestión de las necesidades, no aún de gestión de las libertades. Así es que hay que llamarle de otra manera. Es la autogestión, la autogestividad de la economía por parte de los seres humanos, en lugar de que la economía sea gestionada heterónomamente por el mercado. Hay una heteronomía del mercado que gestiona las necesidades en lugar de ser tú quien las gestionas. Pero los seres humanos podrían autogestionar su proceso de necesidades, de satisfacción de necesidades. Es de lo que estamos hablando, de un proceso de autogestión de necesidades, de una autogestionalidad básica, no de una politicidad básica. La politicidad, la básica como la más compleja, se encuentra a nivel de la sobreestructura, a nivel de la gestión de las libertades. Por eso es tan importante el definir, no nada más decir política, economía, cultura, sino ¿y cuál es la esencia de cada una de estas esferas? Como ayer lo hicimos. La economía se encarga de las necesidades, la política de las libertades, gestionar las libertades. Así que cuando Bolívar Echeverría está diciéndonos que hay una politicidad básica, entonces ¿qué gestiona? Las libertades. Las libertades no pueden ser de ninguna manera una dimensión básica de la reproducción de la sociedad, porque primero hay que gestionar las necesidades, y gestionadas y sobreviviendo, entonces podemos gestionar las libertades. Debajo de la politicidad básica está la autogestionalidad básica de la sociedad, la autogestionalidad de las necesidades. Bien, entonces así hicimos una crítica a la manera en que Bolívar Echeverría nos entrega un legado importante para perfeccionar el análisis de la sociedad siguiendo el pensamiento de Marx, y también hicimos una crítica a los aspectos en donde no es consistente su propuesta. Y de paso observamos cómo es que un científico social, un filósofo, puede quedar prisionero de una representación social a la cual está combatiendo. Esta dogmática staliniana, sin embargo, tiene una serie de raíces que criticas una parte, pero si no criticas sus supuestos, pues puedes quedar prisionero en ella. Y vimos también cómo se construyó una representación social. Con esto podemos, antes de pasar a hacer un esquema, podemos abrir un momento de dudas, de inquietudes, de críticas a lo que acaban ustedes de escuchar, que les ha sugerido. La cuestión de la religión que aparece en las sociedades precapitalistas, que formaban tan buen, o sea, era la parte fundamental, y al pasar a la sociedad capitalista, pero ahí esa transición no desaparece.
por ejemplo, en los pueblos pequeños, yo creo que todavía el cura ahí tiene mucha injerencia en cómo se mueven las cosas. Claro. Entonces, ahí no me queda claro ese trabajo, cómo la religión no se ocupa de ella. Pues. Ese es nada más lo que yo criticaría en esta presentación. Y es importantísimo porque pues en cualquier pueblo que va o ciudad, uno ahí está, en el círculo, en el puro centro de la ciudad. Hasta ahí llega. Sí, no es que no sea importante, sino que no depende de él en la actualidad que ocurra el hecho productivo y que ocurra el mercado y que ocurra el consumo. Es decir, no depende de la reproducción básica de la sociedad. Es un hecho superestructural que le da individualidad, que nos dice, los pueblos son así. ¿Sí? Es el modo de ser, pero no depende de él el que se reproduzca la sociedad. En cambio, en las sociedades precapitalistas, en donde el mercado no dominaba la cohesión social, esta tenía que llevarse a cabo estableciendo un hecho religioso, no solo un hecho político y un hecho de reciprocidades sociales y económicos, sino que había que añadir una cierta noción del cosmos, de la naturaleza, de la sexualidad. ¿Sí? Había que establecer que es justamente de lo que se encarga la religión, del matrimonio, del bautismo, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con la sexualidad y la procreación, el cosmos, quién creó a la naturaleza, quién creó al mundo, de Dios y a dónde vamos hacia la muerte. De esos eventos que son decisivos para la vida humana, se está encargando la religión de establecer el religamiento de las personas, ¿va? De esto vamos a hablar un poco más a fondo en las siguientes dos pláticas, pero ahora que ha sacado el tema, se posibilita distinguirlo, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, sí, adelante, sí. Perdón. Sí, es que, bueno, me llamó la atención a mí sobre la relación no lineal o no siempre exacta en cuanto a relación de base económica y superestructura, sino que tendríamos que hacer una diferenciación según el caso particular de cada momento histórico y de cada sociedad. Claro. ¿No? Entonces, sí se entiende por qué. Sí. ¿Sí? Porque se trata, en base y superestructura, se trata de observar cómo se reproduce la vida de una sociedad. Bueno, pues a según le toca, ¿no? Si tiene que luchar contra el mar, pues eso. Si tiene que luchar contra otra comunidad continuamente en guerra, bueno, pues se tiene que organizar militarmente. Entonces, el tema militar es de la base. Pero en otra sociedad, lo que tiene enfrente no es otra comunidad, sino el mar. Entonces, pues, barcos, pesca, ¿verdad? Entonces, lo militar no es decisivo. Es según el contexto social, histórico y geográfico en el cual reproduce su vida, del que depende la individualidad de esa sociedad. Por eso, cualquier sociedad tiene base y sobreestructura. Pero que entre la base y que entre la sobreestructura, no, pues hay que ver cómo se reproduce. Sí. No, mi primera pregunta sería de que no hay un elemento en el que siempre va a estar exento de estar en la superestructura. Por ejemplo, si la filosofía siempre va a estar en la superestructura, si la política siempre va a estar, o la ciencia, no importando qué sociedad, no habrá un elemento que siempre esté exento de que no importa qué sociedad, qué momento histórico, siempre va a estar en la superestructura. Más bien podríamos ponerlo a la inversa. Siempre hay un elemento que está en la base, que es el proceso de transformación de la naturaleza para sobrevivir. Ese sí siempre está en la base. Algunas modalidades del mismo no. Por ejemplo, aludimos el caso del capitalismo, incluso el industrial, en la Rusia zarista. Aunque están transformando la naturaleza, ese es un hecho sobreestructural, porque el conjunto de la sociedad, no el capitalista en concreto, sino el conjunto de la sociedad, no reproduce su vida porque los capitalistas estén haciendo tal o cual cuestión, sino que mayormente ocurre por lo que están haciendo los aristócratas, el zar, lo que están haciendo los campesinos y las comunidades campesinas, ¿sí?
y entonces es secundario el evento capitalista, incluso el productivo. Pero de ninguna manera el resto de hechos productivos están en la superestructura. Los hechos productivos siempre están, siempre hay un hecho productivo que está en la base. Pero muchas dimensiones sobreestructurales, sean artísticas, sean religiosas, sean filosóficas, sean políticas, etc., pueden estar perfectamente en la base. Ninguna te salva de caer o de estar... ¿Solo en la superestructura? Ajá. No, según la sociedad. Por ejemplo, ahorita hablamos de la Rusia zarista, sociedades precapitalistas. Un poquito más atrás, son sociedades precapitalistas, pero vayamos hasta la época de las cavernas y veamos las pinturas rupestres. Este es un hecho religioso y mágico, pero también es un hecho estético, artístico, y del cual depende la cohesión de la sociedad, la estructura social y entonces la gestión económica. El hecho de que estén ahí los animales presentes, los eventos de caza, no solamente para regodearse con la caza que ya hicimos o que haremos, sino tiene una función mágica, participativa, que a todos nos cohesiona en esta labor de sobrevivir de este modo, ¿no? Ahí también el arte no tiene una función superestructural con la religión y la política, sino que todas ellas forman parte de la base de esa sociedad, no de la nuestra. La nuestra es muy distinta. Es un individuo vivo, diferente. Entonces tenemos que analizar lo que hace ese individuo para sobrevivir y decir, lo básico de este es esto, y lo suficiente o sobreestructural o secundario, pero que le da individualidad, es otro. ¿Sí? Esa sería la manera de aplicar auténticamente esta noción de Marx, ¿no? No como se la aplica. Y la otra, antes de pasar el micrófono al profe, la semana pasada me pirateé en internet la película de Edward Snowden, ¿no? Ya sí la vi hace unos 2 meses, ¿cómo no? Es muy buena. Muy buena. Entonces me puso a pensar mucho sobre cómo la tecnología informática se usa también para controlar y para dominar el espionaje de los seres humanos de una nación a otra. Entonces eso yo lo puedo poner también en la base superestructural, ¿no? Como un elemento suficiente para el dominio de las fuerzas y de la sociedad. Pero al mismo tiempo, en los tiempos actuales, donde más se promueve cada vez la tecnocracia, la economía de mercado, el neoliberalismo, también dependemos mucho de la informática en nuestra vida diaria, ¿no? En la base económica, tan solo para inscribir al niño aquí en la escuela secundaria el trámite es por internet, ¿no? O sea, sí, vamos a decir, mira, cuando recién surge la informática, es un hecho nuevo, cultural, sorprendente, sobreestructurado. Pero de pronto el conjunto de la economía capitalista está dependiendo de la informática. Ahora la informática, con todas las dimensiones simbólicas que tiene, no solamente como tecnología, que por tecnología diría, bueno, pues forma parte de la base, no, pero es una tecnología en donde lo que ocurre es una situación de simbolización. Este hecho simbólico forma parte de la base económica, de la base necesaria para la reproducción de la sociedad. En unos cuantos años, este elemento que era sobreestructural, una novedad cultural, vamos a decir, empieza a formar parte, integra al conjunto de tecnologías de la civilización capitalista. Pero al mismo tiempo no está en la superestructura al usarse como un elemento de dominio. También. Está en ambas, pues. Sí, Mi duda. Sí, claro. Este elemento puede estar en ambas, tanto arriba como abajo. Sí, y si esa tecnología la está usando el ejército, otra vez forma parte de la base. Porque ya te decía que el imperialismo está utilizando a su despliegue militar, al complejo militar industrial primero para equilibrar su economía deforme, y luego la intervención militar directa para mantener las relaciones de dominio sobre el planeta. ¿Sí? ¿Viste cómo sí podemos utilizar bases o estructuras de acuerdo al caso concreto?
analizamos el caso concreto, cómo está funcionando, cómo se alimenta el animal, cómo se desarrolla, cómo se reproduce. Ahora sí, mira, un aspecto básico y un aspecto suficiente, lo que le da individualidad. Un aspecto básico y un aspecto sobreestructurado. Sí. En lugar de usarlo esquemáticamente y fallar, equivocar la realidad, haciendo ese uso espurio. Sí. Pues muy bien, muchas gracias. Claro. Resulta ya casi un lugar común señalar la centralidad que ocupa la religión, la centralidad de la reproducción social que juega la religión en las sociedades premodernas, casi todas. Se insiste incluso en la enorme dificultad que existe en las sociedades premodernas de diferenciar la religión de la política. Están pegadas. Claro. Hay una sobredeterminación de la religión. Hay la teocracia, lo diría. Sobre la política, aún sobre la economía. Entonces, el elemento central, el eje cohesionador de toda la reproducción social, digamos, de la religión, por supuesto, por extensión la política. A diferencia de las sociedades premodernas, se dice que una de las características, cuando uno estudia el orden social en general de la sociedad moderna, es la separación o la diferencia que hay entre las diversas esferas de la actividad social: economía, política, cultura, ética, una especie de autonomía relativa de las esferas. En ese sentido, a Marx podemos suponer que le habría interesado en primer término darle un orden a las diferentes esferas, colocarlas, un orden, una especie de jerarquía, quiero pensarlo así, donde la parte probablemente reproductiva está en la base, pero las demás esferas están conectadas con ella, pero no son fijas. Pueden moverse de un nivel a otro y volverse sobredeterminantes en un momento dado. Claro. En un momento determinado, el ejército puede ser fundamental para la reproducción de la actividad económica, ¿no? Y el ejército que no tiene funciones básicas respecto de la reproducción social puede convertirse en vital. Claro. Pudiera estar ocurriendo en México, Sí. circunstancia actual, ¿no? El ejército debe garantizar las condiciones mínimas de reproducción de capital, etc. Esa parte me gustaría que pudiera tocarla, pero hay otro aspecto que a mí me interesa mucho. Hay una amplia discusión, muy grande discusión, cuando uno estudia la línea de desarrollo histórico de las sociedades, de los países. Y bien a bien no se sabe con precisión qué es lo que hace que unos países dejen el paso económico y otros lo superen. Algunos focalizan el tema, por ejemplo, religioso como condición detonante para alcanzar la modernidad y desarrollo tecnológico, etcétera. Esta sería una interpretación beberiana del evento, porque diría, bueno, el espíritu capitalista nació en el protestantismo, ¿verdad? Y eso se requiere que en alguna otra sociedad, si se da un desarrollo religioso con estas características, nos permitiría tener sujetos proactivos. Porque sería la idea. El trabajo, la idea de trabajo, antes de tener una significación económica, tiene una significación religiosa. O sea, el papel, digo, en la cultura protestante, el papel del trabajo es fundamental en la formación de los valores éticos de la sociedad. El lugar que se le asigna al trabajo, la forma como se hace el trabajo, la ética con la que se hace el trabajo, etc., deriva de una actitud religiosa.
Entonces la actitud hacia el trabajo es lo que trae el progreso de los pueblos. Claro, pero esto es en la religión, Claro, claro. ¿Cómo? Pero no en el trabajo. Bueno, ahí está la discusión. Esa es la discusión. Ahí está la discusión, ¿no? Una es lo que dice la religión acerca del trabajo, claro, y otra cosa es lo que el trabajo esta mística hacia el trabajo, para ellos es claro, sí, que es la fuente del progreso. Y cuando no hay esa mística de trabajo, el progreso es negado a quienes lo intentan aplicar. Se dice mucho de nuestros pueblos, ¿no? Se dice mucho, los españoles llegaron a México, pero no conquistaron, pusieron a otros a trabajar, pero no trabajaron ellos. No nos enseñaron la cultura del trabajo, la ética del trabajo, el significado social del trabajo, porque ellos no trabajaron. En cambio, quienes conquistaron los Estados Unidos sí se pusieron a trabajar, mataron a los indios. Bueno, vamos ahí. Y pusieron a fuerza de trabajo a trabajar en lugar de ellos. Bueno, ¿no? esa es la parte fundacional. Yo creo que hay, después sacaron a los negros y hicieron equívoca en esta narración, ¿no? Hay que cuidarse de ella, ¿no? Los españoles no trabajaron de un modo y los burgueses que llegaron a Estados Unidos no trabajaron de un otro modo. Tenían dos éticas distintas, una católica y otra protestante, y unos pudieron desarrollar un modo de producción y otros otro, ambos modos de producción de tipo explotador. Bueno, sí, ahora sí, que sigamos porque está interesante. Bueno, solamente eran precisiones para que pudiéramos ir de acuerdo. Sí, entonces, en este intento de la autonomía de las esferas diferentes de la actividad social, porque algunas sociedades parecen encontrar en el privilegio de unas el camino, la ruta de salida al atraso, y otros en otras. Entonces, esa es pues parte de la forma como los pueblos inventan su propia salida del atraso, ¿no? Cómo ordenan las diferentes esferas, cómo priorizan unas u otras para detonar su salida del atraso. Claro, los caminos pueden ser variados, ¿no? Las estrategias pueden ser diversas, pero en cada caso, primero observaríamos el evento práctico material, que es el decisivo, y luego observaríamos el evento simbólico social, que es secundario. Para cualquier caso, bueno, ¿qué es religión protestante? ¿Qué es religión católica? Es diferente. Yo creo que valdría mucho la pena hacer la siguiente recomendación bibliográfica. Es un libro de Leo Koffler que se llama Contribución a la historia de la sociedad burguesa. Está publicado por Editorial Amorós. Y bueno, pues es un historiador muy hábil, muy bien formado, que hace una reflexión sobre el desarrollo, vamos a decir, del feudalismo, renacimiento, época barroca e inicios del capitalismo, ¿no? Por eso es contribución a la historia de la sociedad burguesa. ¿Cómo fue la historia de nacimiento y desarrollo del primer capitalismo? Entonces, es poco conocido o poco usado este libro, mientras que es muy conocida la versión de Max Weber acerca del espíritu protestante como un inicio del espíritu capitalista, y no solamente, influencia en economistas, influencia en sociólogos, influencia en antropólogos, para dar cuenta de 1000 eventos de desarrollo histórico capitalista en distintas situaciones y formular preguntas o confundirse al momento de ver la realidad. Entonces, tenemos que en este libro, capítulo X, por ahí el 2, vamos, eso sí, es como el siglo XII, siglo XI, XII, después de Cristo, cuando empieza a arrancar la modernidad capitalista en medio del feudalismo. Es decir, inicia un proceso de desarrollo tecnológico y de desarrollo del mercado y de la producción de mercancías y la transformación de los primeros maestros
artesanos, en capitalistas, en burgueses, en patrones de sus antiguos o todavía aprendices en una situación antigua. En este capítulo, Koffler lleva a cabo una polémica puntual justamente con la tesis de Weber. No platicada solo en general, sino con datos históricos de cómo realmente sucedieron las cosas. Usted diría que primero fue Lutero, la construcción de la ética protestante, Zwingli y Calvino, construyendo una ética protestante en sus diversas variaciones, y luego se desarrolló el capitalismo. Es un poco la narrativa de Weber. Y bueno, pues imaginemos que el capital y que la revolución inglesa está ocurriendo a inicios, mediados del siglo XVII, 1600 y pico hacia 1650. La Revolución Francesa en las postrimerías del siglo XVIII, mientras que tendríamos a Lutero pues en el siglo XVI, ¿verdad? 1512, 1530. Entonces parece, según la narrativa de Weber, que fue primero el protestantismo, primero fue la ética protestante, de ahí surgió el espíritu capitalista, y luego de ética protestante hecho sobreestructural a construcción del espíritu capitalista, otro hecho más o menos sobreestructural, y luego pasamos a la base económica. ¿Qué sería la narrativa? Una forma inversa a la que Marx hace. Claro, Marx no está haciendo un trabajo histórico, en primer lugar, sino hace un trabajo de análisis de la estructura económica del capitalismo. Y diría, primero son las relaciones prácticas y luego vienen las relaciones de tipo sobreestructural, ¿va? Bueno, entonces lo que hace este hombre, Leo Koffler, que es un discípulo dedicado historiador, pero discípulo de Georg Lukács como filósofo y gran teórico de la estética, de la filosofía marxista muy prominente. Bueno, este Leo Koffler lo que hace es, bueno, sí, esa secuencia histórica sí existió, pero antes de que Lutero formule su ética protestante, existen un sinnúmero de talleres que ya son capitalistas, y son los obreros de esos talleres y los burgueses nuevos de esos talleres los que van construyendo un espíritu capitalista sobre la base de sus nuevas relaciones, de las nuevas relaciones de explotación, de cuantificación, de cooperación, de división del trabajo. Es a partir de este hecho práctico que se puede reconstruir perfectamente o se puede estudiar perfectamente en el capítulo 12, en el capítulo 11, 12 del Capital, cooperación y luego manufactura y división del trabajo. En estas manufacturas iniciales del siglo XI, siglo XII, surgen los primeros burgueses y los primeros ya no aprendices, sino francamente obreros a los que se les explota plusvalor. Y cómo se distribuyen las labores técnicas, cómo se ahorra en material, cómo se establece una estandarización del producto final, toda esta nueva cuantificación y racionalización formal la están construyendo sobre la marcha a partir de las necesidades del mercado incipiente estos primeros obreros y estos primeros burgueses, con 1 o 2 siglos de anticipación a que Lutero formule
la ética protestante a nivel de la religión en su crítica al Vaticano, en su crítica a Roma. Entonces, ¿de dónde surgió la ética protestante? Surgió del evento capitalista ya en marcha, y luego, posteriormente, ya desde la religión y convirtiéndose de católicos en protestantes, buena parte del pueblo campesino, del pueblo obrero y también burgueses, se perfeccionó aquel espíritu protestante. Un poco así sería la narrativa que reconstruye con datos sólidos este Leo Kopler. Pues yo les recomiendo que leerlo porque es conocida la versión de la narrativa weberiana, pero no es conocida esta otra interpretación. Esta sí es sólida. Esta no solamente es platicada, sino que pasó aquí, en tal momento, y primero ocurrió la práctica material y luego ocurrió el evento simbólico social. Y luego este elemento simbólico social, sobre un terreno más extendido de desarrollo capitalista, tuvo el campo propicio para integrarse en las mentalidades de la época. Realmente no se entrega una explicación racional de algo que parece como mágico, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Adelante. Ok, maestro, pues gracias, te agradezco que estés de nuevo aquí con nosotros, porque parece ser que mucho gusto. Solo cuando estás aquí se presenta este tipo de análisis, debate, de discusión, sí, de debate. Gracias a Carlos, obviamente, por hacer posible que se lleven a cabo este tipo de hechos, ¿no? Aquí está Joaquín, está mi maestro Villanueva, ¿no? Perfecto. Tú los acercaste para acá, ¿no? Finalmente no tienen un espacio natural aquí, salvo cuando se presentan hechos como este. Ok, y me da gusto, ¿no? Me da gusto, me agradó también la participación de Walter aquí atrás, porque difícilmente lo podemos manejar aquí, ¿no? Como que se ha quedado un tanto dormido el debate, el análisis, el enfrentamiento de ideas, ¿no? Ha pasado a un segundo término y nos dedicamos a otro tipo de cosas total y absolutamente mucho más superficiales que esto, ¿no? Ok, desde anoche, cuando empieza a hablar sobre las cuestiones que tienen que ver, en este caso, con la base y la superestructura, me quedó por ahí en medio de todo este rollo aquellos principios que los elementos de la teoría política básica señalan en cuanto a esa relación existente entre la base económica y la superestructura, ¿no? El principio obviamente queda centrado, por supuesto, no en sí a la forma como lo manejaste anoche en relación a ese principio de interactuación entre la base y la superestructura, ¿no? Lo llamaste algo así como controversias negativas, o ¿cuál fue el término que utilizaste anoche? Hablé de reciprocidad negativa, pero como parte no de la relación base-sobreestructura, sino sobre todo de las relaciones sociales de los sujetos al interior de situaciones enajenadas, ¿verdad? Ok, entonces, pues, más bien, ¿no? Lo que ya se lo comenté anoche en el grupo, después de que nos fuimos de aquí. Que en realidad se trataba de entender esos principios básicos de la teoría política como ese vínculo que existe entre la economía y la política en términos de carácter dialécticos. Claro, ¿sí? claro. De tal forma que parece ser que hay una unidad indisoluble entre la base y la superestructura, en este caso entre la economía y la política, de tal forma que uno se encarga de la producción de los satisfactores de la sociedad, y otro se encarga, en este caso, de la coordinación de la organización y la administración para que se lleve a cabo el proceso de la producción de satisfactores. Mira, hay un matiz. Sí. Es toda esta organización, estabas hablando de la política, sí. pero o sea, por eso insistía yo, pero lo esencial de esta organización es que se pone en juego la gestión de las libertades humanas. Es eso. En el caso de la economía, toda la organización que ocurre, todo el despliegue que ocurre, productivo, distributivo,
etcétera, es para gestionar las necesidades. Esta es su esencia, gestión de necesidades, ¿no? Claro, mediante producción, distribución, etcétera. Y en el caso de la política es toda la organización a la que aludes, administrativa y demás, y va de por medio de la voluntad, y a veces va de por medio del poder, no en toda sociedad, pero lo que siempre va de por medio es gestionar las libertades. Este es el elemento distintivo. Sí, como para otra vez, para que vayamos de acuerdo, y entonces, ¿en dónde está la pregunta, la discrepancia? Sí, ¿a dónde íbamos? No, pues es obvio, ¿no?, que la política se encarga en todo caso de coordinar las acciones correspondientes para que la propia base pueda producir esos satisfactores, desde luego que sí, ¿no? Y lo otro tiene que ver en todo caso también con la parte que corresponde a la libertad, la parte que corresponde al Estado, la parte que corresponde a la práctica política en concreto, ¿no? De tal forma que para poder mantenerme en el poder, para poder establecer los mecanismos de control político, necesito también que hacerte concesiones porque te voy a necesitar. A cosas lógicas, sabemos entonces que el ejercicio del propio poder y del dominio parte precisamente de ello. No te voy a pedir nada si antes no pedí algo. Hay un intercambio, digamos. Claro. Ahora, yo me beneficio, tú te beneficias, ahora podemos hacer una negociación. Sí, claro. Si no te apoyo, tú no me vas a apoyar. Si yo pretendo permanecer en el poder político, necesito entonces mi apoyo. Y tú no vas a encontrar nada de mi parte si no me ayudas a permanecer. Exacto. Frente, ¿no? La cosa lógica, entonces entendemos que evidentemente, sí, se trata por supuesto de un principio de carácter dialéctico que une los dos elementos necesariamente, a economía como parte del elemento básico de la base, en este caso, y a la política como el elemento que permite, que le da cohesión al conjunto, a la parte generadora de los satisfactores. Ahora bien, el movimiento de uno desata, por supuesto, el movimiento del otro, y lo podemos entender de manera separada, o sea, economía y política. Claro. ¿Sí? De manera que la política hace posible que la economía funcione, y la economía hace posible que la política adopte, por supuesto, ese movimiento natural que lo impulsa. Entonces no se trata de una pregunta, no, se trata de reentender lo que anoche dejé. Sí. Y los muchachos me decían anoche en el aula, ¿no?, que manejas tanta información que en cierta forma la parte argumentativa los pierde. ¿Sí? Los pierde porque estamos hablando de base y de superestructura y retomamos elementos que tenían que ver inclusive con los griegos, con la sociedad feudal, con otro tipo de cosas, pero en muchos de los casos pues, se quedaron más o menos. Sí. Ok, gracias. Sí, okay. Vamos a tratar de acotar más. ¿Tú tienes una? A ver. Yo para un poco entender la argumentación de José Manuel Villanueva y la explicación que abordaste tú, yo me pregunto, en cierta medida, por ejemplo, el planteamiento que hace Weber, ¿no?, en de la ética protestante, ¿no?, el capitalista, incluso estos movimientos al interior de la religión, ¿no?, que van a construir el protestantismo, no en cierta medida están como sintetizando o condensando todas estas necesidades de pensamiento o de ideas en general, digámoslo así, que están surgiendo y siendo necesarias para la base material de la sociedad. Sí, claro. Están haciendo la síntesis y al mismo tiempo es a posteriori que lo hacen, ¿no? Sí, como en cierta medida, como trasladándolo a la época actual, ¿no? Pero además no
bueno, no hay que pensarlo ingenuamente, nada más como por ejemplo la propuesta de la posmodernidad al interior de las ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? En cierta medida están sintetizando una necesidad de la base económico-social capitalista, claro, específicamente capitalista, pero además no es una síntesis muy análoga con lo del protestantismo, porque además hay una intencionalidad, ¿no?, de meter al sujeto, incluso a muchos críticos. Es análogo con el protestantismo porque hay autenticidad en Lutero. Hay más autenticidad. Claro, sí. Y aquí la cosa va directamente encaminada a convencer al sujeto de que actúe de cierto modo o se autodestruya. Así es. E incluso a personas pensantes que en algún momento adoptaron una postura crítica al capitalismo. O sea, viene toda esta ola, ¿no?, de la posmodernidad y los mete en un torbellino donde pierden, digamos, totalmente como referente y la posibilidad de continuar de manera crítica y lo subordina. Claro, por ahí sí, pero bueno, el fenómeno es muy complicado porque no hay solo una, vamos a decir, una voluntad de manipulación, que también la hay, ¿no?, sino que hubo muchas capas históricas y muchas capas ideológicas en las que se fue distorsionando tanto la realidad como el análisis de la realidad. Estamos hablando, por ejemplo, aquí todo el rato de que el marxismo pues no era marxismo, es un pseudomarxismo, es un antimarxismo, un marxismo dogmático que detiene las cosas, que las transfigura, y ante eso, como análisis de la realidad a nivel de las ciencias sociales o de la filosofía, pues de repente muchos intelectuales se toparon con eso que se decía que era marxismo no se puede analizar la realidad, entonces hay que encontrar otras alternativas teóricas, y las van encontrando, se llama posmodernidad, pero las van encontrando al momento en que se empieza a desarrollar una nueva forma de capitalismo que entrega otras prácticas, etcétera, y cuya síntesis es este discurso. Lo diríamos así resumidamente, pero digo que hay muchas capas complejas que el día de ayer, creo que pues aludimos, no tratando del tema del neoliberalismo, sino a una pregunta, a una pregunta tuya, acerca del desarrollo del capitalismo y si el método de Marx todavía podría aplicarse. Entonces, ahí hay una serie de capas históricas, culturales, que conforman un nuevo sentido común. Y sobre esa base de un nuevo sentido común se conforma una nueva ciencia social, una nueva filosofía con estas características neoliberales, por ejemplo, ¿no? O sea, digo esto nada más para un poco regresar a nuestro tema, el tema del sentido común, que ahora, después de hacer la revisión del conjunto de la cultura, de sus componentes, de la conciencia social en sus diversos componentes, uno de ellos es el sentido común. Ahora, después de hacer el recorrido y de pros, contras, cómo está compuesta, ahora vamos, en la tarde, vamos a entrar de fondo al tema del sentido común. Entonces yo iba a hacer un esquema, pero ya es un poco tarde, un esquema de la mercancía, porque la forma mercancía es la clave, este factor económico, es la clave para comprender el conjunto de las representaciones sociales, símbolos, lenguaje, propios del sentido común. Entonces valdría la pena que ustedes recordaran el asunto, ¿no? Yo iba a poner el esquema y si durante estas horas de la tarde pueden echarle una leída al capítulo primero del Capital, recordarlo de alguna manera, nos serviría mucho para la sesión de la tarde, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, nos vamos a comer y luego nos regresamos.